¿Cómo debemos responder cuando el sufrimiento entra en nuestras vidas? Muchas veces la presencia del sufrimiento en nuestras vidas nos deshace y nos lleva a un estado de crisis espiritual. Creo que una de las razones para eso es que escuchamos en la cultura a esos ministros que nos dicen que una vez que vienes a Cristo todos los problemas se terminan y que Dios nunca tendrá para ti enfermedades, dolores o aflicciones, y cuando nos suceden tenemos una crisis de fe. Hoy, en Renovando tu Mente, ¿cómo comprender el sufrimiento? En el día de hoy, continuamos con esta edificante serie de enseñanza de 6 lecciones que hemos titulado Cómo enfrentar problemas difíciles. En esta serie, el Dr. R.C. Sproul ofrece sabios consejos bíblicos para ayudarnos a enfrentar las dificultades de la vida, señalándonos la soberanía de Dios y la suficiencia de Cristo. Ahora bien, cuando te enfrentas al sufrimiento a cualquier nivel, ¿cómo lo manejas? ¿Niegas su existencia, te vuelves indiferente a sus efectos, lo cubres o lo enfrentas con valentía? Pasemos ahora al salón de clases una vez más a escuchar al Dr. R.C. Sproul en la voz de Pepe Mendoza mientras explica las diferentes respuestas que la gente tiene ante el sufrimiento y cuál debería ser la respuesta bíblica. Hace varios años me invitaron a dar una conferencia en Covenant College en Lookout Mountain, Tennessee, y recuerdo que el tema que di en esa ocasión se titulaba el locus. Locus es una palabra latina para lugar. Era entonces el locus de asombro, es decir, el lugar donde nos enfocamos en lo que realmente nos sorprende. Señalé durante ese mensaje, en esa ocasión, que cantamos Sublime Gracia de boca para afuera en el sentido en el que estamos asombrados de la gracia, pero me pregunto cuán asombrados realmente estamos, cuando en realidad estamos tan acostumbrados a la misericordia de Dios, la paciencia de Dios y la gracia de Dios, que hemos empezado a darla por sentada, a asumirla rápidamente, a exigirla, de modo que cuando Él es misericordioso con nosotros, casi no nos sorprendemos. Encuentro que lo que es incluso más asombroso, característico de los cristianos de nuestros días, es cuando son visitados por la tragedia, la aflicción y el sufrimiento. Muchas veces la presencia del sufrimiento en nuestras vidas nos deshace y nos lleva a un estado de crisis espiritual. Creo que una de las razones para eso es que escuchamos en la cultura a esos ministros que nos dicen que una vez que vienes a Cristo todos los problemas se terminan y que Dios nunca tendrá para ti enfermedades, dolores o aflicciones, y cuando nos suceden tenemos una crisis de fe. En esa ocasión, en Tennessee, utilicé una porción de las Escrituras del capítulo 13 del Evangelio de Lucas como punto de partida para la discusión. Allí, en Lucas 13:1, leemos esta narración. En esa misma ocasión, había allí algunos que le contaron acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo que está pasando es que la gente viene a Jesús y están haciendo esta pregunta, básicamente, ¿cómo puede Dios permitir que sucedan estas cosas? Si Dios es bueno,
¿Cómo podría quedarse quieto y dejar que la torre cayera sobre las cabezas de personas inocentes que simplemente estaban ocupados en sus asuntos caminando por la calle, o permitir que se conviertan en víctimas de este salvaje ataque de las fuerzas de Pilato? Él mezcló la sangre del pueblo con los sacrificios. Nos sorprende cuando suceden estas cosas. Y lo que podría sorprendernos aún más es la respuesta de Jesús. Él dijo: si piensas que estas cosas le pasan a esta gente porque eran mucho más pecadores que los demás, te digo que no. Pero a menos que te arrepientas, tú también igual perecerás. Ahora, ¿qué está haciendo nuestro Señor? Creo que lo que les está diciendo a los que le preguntaban es esto: me estás haciendo la pregunta equivocada. La pregunta que deberían hacer es: ¿por qué esa torre no cayó sobre mi cabeza? ¿Por qué no se mezcló mi sangre con la sangre de los sacrificios con los galileos? Ahora, de alguna manera asumimos que Dios nos debe a nosotros una vida libre de sufrimiento. Ahora, tenemos que ser cuidadosos cuando miramos todo este tema del sufrimiento, porque tenemos este pasaje en Lucas. Sabemos que en el capítulo 9 de Juan, los discípulos vienen con una pregunta a Jesús sobre un hombre que había nacido ciego. Y le dicen: ¿quién es el que pecó, este hombre o sus padres, para que este hombre naciera con esta aflicción? ¿Y qué dice Jesús? Ninguno. Ustedes han venido a mí con un falso dilema. Esto no fue como un castigo para este hombre, ni tampoco era como un castigo para el padre o la madre. Era para que el Hijo del Hombre sea glorificado en esta ocasión. Pero la realidad del sufrimiento es algo con lo que todos tenemos que lidiar. Y nos ocupamos de ello en un mundo pagano. Y parte del problema que experimentamos al tratar este problema difícil en particular es que a menudo oímos posturas sobre el dolor y el sufrimiento que son posturas paganas sobre el dolor y el sufrimiento. Y necesitamos entender la diferencia entre una comprensión cristiana del sufrimiento y una visión pagana del sufrimiento. En el poco tiempo que tenemos hoy, voy a mencionar 4 variedades diferentes de posturas sobre el sufrimiento que han sido populares en un momento u otro en el mundo pagano. Y el primero es lo que voy a llamar la visión docética. La llamo visión docética porque es la visión que ve el sufrimiento y el dolor como una ilusión. Esta es una visión del sufrimiento que es básicamente una denegación. Dice que el sufrimiento es solo un tema de la mente, no es real y necesitamos entender que es simplemente una ilusión. Pero realmente, incluso como discusión filosófica, tiene poco valor para alguien en una cama de hospital decirle que el sufrimiento no es real, porque todos sabemos que es real. Existe el dolor, existe algo conocido como el sufrimiento, y no es una solución al problema negar su realidad. Una segunda forma en que los paganos han abordado el problema del sufrimiento y el mal se encuentra en la visión estoica, histórica o clásica. Escuchamos los axiomas del estoicismo deslizándose en nuestra cultura popular cuando escuchas declaraciones como mantén la compostura o no dejes que nada te deprima. Los estoicos creían que vivimos en un mundo controlado por fuerzas materiales. Y estas fuerzas materiales operan de acuerdo con leyes deterministas fijas. Y no tenemos absolutamente ningún control sobre lo que nos sucede en ese ambiente. Lo que nos pasa en nuestro destino o nuestro karma es solo el resultado de esas fuerzas impersonales y no tenemos libertad para determinar nuestro propio destino. El único lugar donde tenemos la capacidad de ejercer nuestra libertad e impactar el estado de nuestra existencia es al dirigir nuestras actitudes o nuestras emociones con respecto a las cosas que nos pasan.
Es decir, no puedo dejar de ser atropellado por un camión esta tarde, si así va a ser, pero tengo algo de poder para decidir cómo voy a reaccionar internamente. Y entonces, lo que los estoicos buscaban lograr era lo que llamaban ataraxia filosófica o paz mental. Es posible que nunca hayas escuchado el término ataraxia excepto como una marca de un tranquilizante en el mundo farmacéutico. Pero la palabra griega es la palabra que significa paz mental, donde nada perturba nuestra ecuanimidad. Ahora, los estoicos también buscaron alcanzar ese estado practicando con diligencia el arte de lo que llamaron imperturbabilidad, es decir, prácticas para controlar tus emociones hasta tal punto que nada te perturba, nada te molestará. Y así militas con estos recursos internos para conseguir una piel gruesa o esconderte de tus sentimientos, de modo que si entras en un lugar de dolor o aflicción, no dejarás que eso te deprima. Mantienes la compostura y soportas en silencio y actitudes así. La tercera manera en que los paganos han tratado de lidiar con el sufrimiento en la historia es a través de un método expuesto por los principales rivales de los estoicos en su época, los hedonistas. La visión hedonista se define de esta manera. El hedonismo históricamente es esa filosofía de vida que describe o define el bien en términos de la eliminación del dolor y la adquisición del placer. Ahora, en el mundo antiguo había dos tipos diferentes de hedonistas en su orientación filosófica. Uno al que llamaré hedonistas groseros y el otro grupo al que llamaré hedonistas más refinados. Ahora, por supuesto que ese punto de vista, ya sea en su forma cruda o refinada, todavía habla de gente de hoy. Todavía tenemos epicúreos y tenemos una cultura que ha estado empapada y saturada de la filosofía del hedonismo. De hecho, nunca ha habido un momento en la historia estadounidense donde hayamos tenido una tasa tan alta de alcoholismo y de comportamiento sexual desenfrenado, intoxicación y adicción a las drogas duras. Y la mayoría de los psicólogos y sociólogos consideran este fenómeno de nuestros días, al cual nos hemos entregado a la búsqueda hedonista del placer. ¿Por qué? En muchos casos, debido a una respuesta a una visión extremadamente negativa de la vida. No es accidental que el suicidio sea la causa de muerte más alta entre ciertos grupos de edad en esta nación, porque las personas ahora son instruidas y bombardeadas por todo tipo de fuentes que les dicen que han surgido del fango, que son accidentes cósmicos, que su vida no tiene sentido. Su sufrimiento, por lo tanto, no tiene sentido, por lo que tratan de mitigar el dolor y el pesar de la ansiedad de ser arrojados a una existencia sin sentido, buscando alivio en el estupor del placer. Nada nuevo en eso, solo las dimensiones son diferentes. Recordamos a Pablo cuando se dirigió a los Corintios y dio su magnífica defensa de la resurrección. Cuando estaba atravesando por esa discusión en un momento, dijo, si Cristo no resucitó, ¿qué hacemos? ¿Qué? Come, bebe, diviértete, que mañana moriremos. ¿Ven? Ese es el credo de los hedonistas. Tarde o temprano, la tragedia, la muerte, el dolor, el sufrimiento y la aflicción me atraparán. Entonces solo voy a vivir la vida una vez, voy a aprovechar todo el gusto que puedo obtener ahora mismo y me voy a llenar de placer
porque mañana me muero. Entre tanto, es hora de la fiesta. Y así, este enfoque del hedonismo, en muchos sentidos, está motivado por un miedo y un deseo de escapar de las punzadas del sufrimiento. Hablamos de aquellos que ahogan sus penas en una botella. Y quizás los psicoanalistas más populares de nuestra cultura son los baristas, que se encuentran en todas las calles de cada área metropolitana, porque hay muchas personas que son infelices, que están sufriendo, que están afligidos y que están tratando desesperadamente de encontrar consuelo y alivio de su dolor de la manera que puedan. Bueno, estas son solo algunas de las formas en que la gente afronta la realidad del dolor y el sufrimiento. Y obviamente la visión bíblica del sufrimiento está en rumbo de colisión con estas opiniones, porque el único principio general de la visión bíblica del sufrimiento es que el sufrimiento para el cristiano nunca es un ejercicio fútil. Nunca es un ejercicio fútil, pero el sufrimiento es usado por Dios con propósitos redentores entre su pueblo. Y se nos dice dónde ubicar el locus del asombro. Pedro nos dice, Santiago nos dice que no debemos pensar que es algo extraño cuando somos llamados a sufrir, porque la fe cristiana nace del sufrimiento. El camino de la salvación es la vía dolorosa, el camino de la tristeza, el camino de la cruz. Y Cristo mismo promete a su pueblo que en el mundo tendrán tribulación, tendrán aflicciones. Pablo dice que Él completa en su propio cuerpo las aflicciones que aún no se han completado en el cuerpo de Cristo, su iglesia. Que todos estamos llamados a participar de los dolores de Cristo, quien fue llamado varón de dolores y familiarizado con el quebranto. Y hay una diferencia entre eso y el estoicismo. No sé cuántas veces cuando voy a las casas de cristianos donde alguien acaba de morir y esas personas sienten que no se les permite llorar, no se les permite expresar ningún tipo de pena o duelo o aflicción, que se supone que deban ser estoicos y que no les permitiremos que se duelan. Les diremos que eso es un acto de incredulidad para algo como eso, como si cuando Jesús fue donde Lázaro, después de su muerte, sabiendo lo que iba a hacer, todavía entró en el dolor del momento y nuestro Señor mismo lloró. Fue un hombre de dolores, familiarizado con el quebranto. Y las Escrituras dejan en claro que el dolor es una emoción humana legítima y que no hay nada pecaminoso en dolerse por la pérdida de un ser querido. Esa emoción de dolor, la emoción del quebranto, es en sí misma perfectamente legítima. Puede convertirse fácilmente en un espíritu de autocompasión o de amargura, pero esas son distorsiones de emociones legítimas. Y una emoción legítima de tristeza y dolor no solo está permitida por las Escrituras, sino que en muchos casos es recomendada. Cuando Pablo habla del gran beneficio de nuestra justificación mediante el cual somos adoptados en comunión en la familia de Dios, él dice que siendo justificado, por lo tanto, ¿qué tenemos? Paz con Dios, acceso a su presencia. Y luego continúa diciendo, y en medio, debido a tu relación con Dios, puedes soportar la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia un carácter probado, y estas cosas no nos dejarán avergonzados. Para que Dios use la tribulación, Él usa nuestro dolor, no solo para castigarnos, sino para pulirnos, para santificarnos.
En muchos casos entramos en el fuego del crisol para que Dios elimine lo que no es atractivo de nuestra vida, nos acerque a Él y en el proceso de dolor y sufrimiento seamos hechos más como Cristo. Luego Pablo nos recuerda que los sufrimientos de este tiempo presente son solo por un momento, no son la respuesta final. Y que los sufrimientos que estamos llamados a soportar en este mundo no son dignos de ser comparados con las cosas gloriosas que Dios ha guardado en el cielo para los que lo aman. Entonces, en un sentido, nuestro sufrimiento se convierte en un puente hacia la gloria. Ahora, eso no significa que estamos supuestos a salir a buscar el sufrimiento y decir: gracias, Señor, cada vez que se cae el cielo sobre nuestras cabezas. Hay personas que intentan hacer eso, y eso puede ser una forma de negación, puede ser más docético que cristiano. No nos alegramos de tener dolor de cabeza, no nos regocijamos de tener cáncer consumiéndonos, pero de lo que sí nos regocijamos es de la presencia de Dios en medio de nuestro dolor. Pero de nuevo tenemos que entender, para que no caigamos en el estar absolutamente deshechos y asombrados cada vez que la aflicción nos golpea, que debemos esperarlo. Es parte de nuestro llamado como cristianos, que Dios nos ha llamado en un mundo caído para ministrar en un mundo que es un valle de lágrimas y es un lugar de dolor, y no hay forma de que podamos siquiera escapar. Ahora supongamos que estoy afligido con el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué estoy afligido? Podría haber varias razones. Puede ser que Dios necesite corregirme y que sea parte de su ira correctiva enfermarme o humillarme. Él hace eso. Hay muchos ejemplos de eso en las Escrituras. Cómo contrajo Miriam la lepra. Dios le dio lepra para llevarla al arrepentimiento. Pero no podemos llegar a la conclusión de que cada vez que nos enfermamos o cada vez que sufrimos existe una correlación directa entre nuestra desobediencia y el dolor que experimentamos. Una vez más, Job es la prueba A para refutar ese argumento. Job era más justo que nadie y sin embargo sufrió más que nadie. Y habría sido un terrible error asumir que había una relación directa y proporcionada entre el grado de culpa y el grado de dolor. No debemos hacer eso. Por lo tanto, no siempre lo sabemos. Y no tenemos que saberlo. Lo que tenemos que conocer es a Él. Porque cuando Job exigió una respuesta por su dolor y le pidió a Dios que le hablara y se lo explicara, y cuando Dios finalmente se apareció a Job e interrogó a Job durante varios capítulos, ¿cuál fue la respuesta que Job obtuvo de Dios? No consiguió una. Dios no le dijo a Job: estás sufriendo este dolor por esto, esto y esto. La única respuesta que Job recibió a su aflicción en la respuesta final era Dios mismo, la presencia de Dios. En efecto, lo que Dios estaba diciendo era: Job, aquí estoy contigo. Confía en mí. Ahora, cuando la gente dice confía en mí, es hora de correr. Pero cuando Dios dice confía en mí, es hora de confiar. Permítanme terminar recordándoles que nuestro Dios nunca nos prometió a ninguno que nunca iríamos al valle de sombra de muerte. Lo que sí nos prometió fue que iría con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tenemos al buen pastor, tenemos su presencia, tenemos su consuelo. Eso no significa que estemos apartados de la arena del dolor, sino que se nos sostiene en la arena del dolor. La relación del pecado con el sufrimiento es clara en la Escritura. Aunque el sufrimiento es el resultado del pecado, no existe una correlación directa entre la cantidad de pecado de una persona y su sufrimiento. Gracias una vez más por la sintonía en el día de hoy.
Te invitamos a visitar nuestra página web renovandotumente.org, donde podrás descargar gratuitamente la guía de estudio de la serie de hoy. Nos complace presentar la Biblia de Estudio de la Reforma. Esta nueva Biblia de estudio de los Ministerios Ligonier está cuidadosamente elaborada para ofrecer una experiencia de lectura, estudio y discipulado sin precedentes para cada edad y etapa de la vida cristiana. Para más información, visita la página web bibliadeestudiodelareforma.com hoy mismo. Un problema universal común a todas las personas es la culpa. Los efectos de la culpa pueden ser más de los que uno puede soportar. Entonces, ¿qué hacemos cuando experimentamos los problemas asociados con la culpa? En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, R.C. Sproul nos ayuda a distinguir la diferencia entre la culpa y los sentimientos de culpa y cómo lidiar con ambos. Renovando tu Mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Sintonízanos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y únete a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.